Pues ya hemos estrenado Olivia, un viaje al corazón de la Navidad, en el pueblo español de Barcelona y estoy muy contento. La verdad es que ha sido una creación express. En 2 meses hemos tenido que poner en escena a todas las ideas y hacer la creación. Vaya, el 1 de septiembre empezábamos a negociar con el cliente. El 1 de octubre iniciábamos el trabajo, que eso significa escribir, componer, buscar a los actores, a las actrices, dirigir todo. Y eso el 1 de octubre. El 31 de octubre entregábamos el material teórico, es decir, toda la escritura de guión, se aprobaba con el cliente, todo, y se ensayaba el mes de noviembre para estrenar el 29 de noviembre, que ha sido esta semana pasada. De hecho, este capítulo va un poco tarde porque, bueno, he ido bastante a full, pero estoy muy contento. Estamos muy contentos del resultado, del trabajo de los actores, de la química, de la sinergia que se ha creado, porque realmente en un proyecto así es cierto que, bueno, existe la ley de Parkinson, no sé si la conocéis, pero la ley de Parkinson dice que como más tiempo tengas para hacer una cosa, pues la vas a tomar toda. Los humanos somos como los gases, que tendemos a ocupar todo el espacio, todo el tiempo que tenemos, pues lo utilizamos. Y si tú te limitas, si tú te dices, bueno, tengo un mes para hacer esto, pues te pones las pilas y lo haces y punto, y ya está. Bueno, a ver, tienes que... Me hubiera gustado tener un poco más de días para hacer los ensayos generales que nunca tuvimos, porque cuando hay un problemilla y se retrasa la cosilla, vamos un poco justos. Y de hecho, las 4 primeras funciones fueron para nosotros las típicas previas de funciones que se hacen como abiertas a público o con una entrada diferente, ¿no? Para nosotros fueron los ensayos generales, que funcionó todo, pero nos sirvió para acabar de pulir los matices técnicos de luz, de movimiento, de tal, que no habíamos tenido tiempo de practicar por un tema de timing. Pero ha sido brutal, porque es la muestra de que un espectáculo de 1 hora con tantas canciones, con tanto texto, con tanta dinámica, se puede realizar, se puede hacer. Tienes que tener un equipo ahí sumando a muerte y una buena disposición de todos y demostrado. O sea, estoy súper contento y súper de que esto se puede repetir. Me gustaría sin tanto estrés, pero es cierto que se puede hacer, ¿no? Es cierto que también hemos tenido que delegar muchas otras cosas, porque al aceptar los timings tienes que delegar otras tareas de la empresa que estaban ya programadas en ese tiempo, ¿no? Pero, o sea, es full time dedicación en eso, ¿vale? Al menos nosotros. Así que, pero bueno, la experiencia fantástica. Ya lo sabéis, hasta el 4 de enero en el pueblo español de Barcelona, si venís de parte del podcast, bueno, luego os lo cuento, me encantará saludaros, ¿vale? Hoy hablamos de un tema, quiero hablar de una de las, porque yo tengo como ejes temáticos para hablar en este podcast, y el tercero es el que tengo menos puntos, que es empresa y marketing, ¿vale? Hoy voy a hablar del branding personal y el branding de empresa en el sector cultural y de las artes escénicas. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a Cancioncast, un podcast donde hablamos sobre todos los temas que pasan encima del escenario, encima, debajo, los lados, arriba, detrás, ya lo sabes, en oficinas, aquí en el estudio. Soy Mateu Peramiquel, soy pianista, compositor, y a lo largo de mi vida he ido emprendiendo en proyectos culturales, de ocio, entretenimiento, y he puesto tinglados encima de un escenario. Y aquí te cuento pues todas las aventuras, lo que funciona, lo que no, los problemas que he tenido, lo que me gusta, lo que no, y si te puedo ayudar a tirar adelante tu proyecto, pues yo encantado. Muchas gracias, empezamos. Se tiende a pensar que no somos un negocio. Somos, ¿cómo se llama eso? La farándula, ¿sabes? Somos el divertimento, somos el entretenimiento, somos... Y a ojos de la gente, entre comillas, normal, vamos a decirlo así, o que tiene un oficio más habitual, un trabajo más cotidiano, pero lo digo así porque hay mucha más gente que se dedica, pues yo qué sé, pues si eres funcionario, si eres médico, si eres maestro, son profesiones, son oficios que
que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y que todo el mundo puede decir, vale, te dedicas a esto. Bien. Cuando tú dices, soy artista o soy músico, compositor, productor de espectáculos, la gente ya dice, ostras, guau, ¿y esto? Bueno, ¿vives de esto, no? Esta pregunta es muy habitual. Y dices, sí, vivo de esto. Y yo te hago emocionar, reír y pasarlo en grande y desconectar de tu vida cotidiana y reflexionar. Y todo esto que es tan necesario y bonito, importante, y cuando al final se descubra que esto es así, bueno, de hecho el COVID ha ayudado mucho a sentir la necesidad de vivir experiencias en el escenario, de tocar de ver a otra gente, a otros humanos explicando historias, emocionarse, en fin. Cuando realmente se sepa que esto es salud más que entretenimiento, el bien hecho, ojo, hay puro entretenimiento y hay productores que solo quieren divertimento, pasarlo bien, porque una discoteca también es entretenimiento, divertimiento y está relacionado con el mundo del... Bueno, es diferente, no hay ningún espectáculo, pero sí que es el ocio, se mezcla todo. Tú vas al epígrafe de la seguridad social y ahí no saben si eres torero o eres payaso o eres actor, ¿sabes? Es todo lo mismo para ellos. Es un poco raro, tienen que aglutinar, es como si tú aglutinaras, pues yo qué sé, un doctor ¿vale? De acuerdo, con un enfermero y con un masajista y con un deportista al final, ¿no? Es como, bueno, sí, todo es salud, pero un deportista no tiene nada que ver con un cirujano, ¿no? Es como, no sé si lo he hecho un buen paralelismo, pero hay muchas cosas en el sector cultural de entretenimiento que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo, por el epígrafe que tengo, yo puedo poner un toro en el escenario. Legalmente puedo poner un toro, un animal, un toro en España. En Cataluña no se pueden poner animales en el escenario. No sé si un toro sí, creo que también están prohibidos. En Cataluña, hablo. En España no están prohibidos. Los elefantes y todos estos más exóticos, rollo circo, creo que se prohibió. Pero sí, yo soy artistas, no sé qué, y toreros. Entonces, bueno, legalmente lo puedo hacer. No tengo ni idea de cómo, pero yo como empresa puedo alquilar, hacer, deshacer, porque se engloba todo. Y yo creo que no tiene nada que ver. Yo hago esto y bueno, yo la lío parda, ¿sabes qué te quiero decir? Si hago esto, la lío parda. En fin. Ya me entendéis por dónde voy. Pues hoy vamos a hablar un poco de la marca personal y de la marca empresarial. Un tema que se está llevando mucho en redes, ¿no? Lo de la marca personal, que es muy potente, salir a las redes sociales. De hecho, cada vez los CEOs de las empresas, los founders de las empresas, salen más a redes sociales porque ven que la gente les gusta ver quién hay detrás de una marca, ¿no? Esto en WeColor Music lo tenemos claro porque soy yo, yo me lo guiso, yo me lo como, con mi socia que no sale tanto, bueno, a veces le hago algún vídeo y sale también explicando cosillas, pero bueno, yo soy el que lleva más la comunicación y eso, y veis mi cara en todos lados. Pero yo tengo mi marca personal y la marca empresarial, ¿vale? Y aquí hay cosillas a matizar y a tener en cuenta porque son caminos distintos, pero que una refuerza la otra, no son inseparables. O sea, tu marca empresarial va a tener tu filosofía, porque eres tú quien la ha creado. Es un poco, va hacia allí, ¿no? Pero se tiene que comunicar diferente o al menos reforzarlo de una manera concreta, estudiada, que puede ser muy variable, o sea, puedes hacerlo como quieras, pero para mí, en mi punto de vista, es importante hacerlo, ¿vale? ¿Qué pasa con los actores, directores, coreógrafos? Todo esto, ¿no? Bien, la cara visible normalmente suele ser la persona, ¿no? El actor es ese actor, eso es una marca personal. El director es ese director, el coreógrafo, el bailarín, todo esto es la persona. Y por eso nos encontramos en un mundo muy amplio. ¿Qué pasa? Que estas personas luego hacen compañías o hacen productoras y hay un montón, porque esto para mí es, es un problema, entre comillas, porque hay demasiada oferta que en el fondo no hay tanta. Son las mismas personas. Yo conozco gente que tiene como 3 o 4 y dices, pero ¿dónde vas con 3 o 4 proyectos que les llamas productoras, que les llamas compañías? No tiene sentido. O sea, coge una y dale caña a eso y exprímela. Pero
es como que el actor es... O coge la marca personal y hace marca personal, ¿no? Y luego, desde la marca personal, pues has estado en este proyecto, en este proyecto, en este proyecto, pero es como reforzar, porque hay como... es bastante difuminado. En este sector no se tiene muy claro la manera de comunicar, sobre todo empresarialmente hacia el público, ¿vale? Y es difuminado. Y esto afecta a todos, nos afecta a todos. O sea, porque a nosotros mismos nos afecta cómo nos ven desde fuera. ¿Vale? Entonces vamos a hacer os voy a hablar de 5 tips para clarificar la comunicación como marca personal, como empresa, en vuestra comunicación más habitual y fácil, que lo han puesto las redes sociales. Antes, para comunicarte era difícil, ¿eh? Tenías que salir en la tele, tenías que salir... Pero ahora con YouTube, Instagram, LinkedIn, todo esto es bastante fácil y bastante necesario, ¿vale? Entonces, lo primero es dejar claro qué vendes. Y cuando digo qué vendes, qué es lo que haces, qué ofreces a tu mercado. Es fácil, pero es difícil a la vez, ¿vale? Porque es muy probable que como actor, como artista, como polifacético de las artes escénicas, que a menudo pasa, ¿vale? Porque yo soy varias cosas. Yo soy pianista, yo soy compositor, yo soy productor. Y yo cada vez voy acotando más el círculo, ¿vale? Pero cuando empiezas, pues bueno, no te niegas a nada y todo lo que tú puedas hacer lo vas cogiendo y agarrando. Esto es, entre comillas, un error. No te digo que al inicio, cuando eres joven, lo puedas hacer, pero cuando vaya pasando el tiempo, se tiene que uno acotar en lo que estás haciendo, ¿vale? El actor, por ejemplo. Y esto es muy importante en tu headline de Instagram, de LinkedIn, de donde sea. Si eres un actor, una actriz, ¿qué haces? Vale, pues por ejemplo, yo que sé, vendo mis horas como intérprete, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que vendo, bueno. O intercambio euros por actuaciones. Eso sería como muy, muy, muy divertido, de hecho, pero muy, muy sencillo de explicar, ¿no? Cualquier frase que resuma lo que haces es lo que se tiene que entender, ¿vale? Si eres actor, intérprete, de lo que sea, músico, cantante, bailarín, lo que sea. Esto tiene que ser clarísimo. Luego, la productora, ¿no? ¿Qué haces? ¿Vendes espectáculos ya cerrados? Eso sería un punto, ¿no? La productora puede tener sus productos que puede hacer de management, es decir, que lo hagan otras creadoras, otras empresas creativas, y luego esa productora los puede vender, los puede exhibir, etcétera, etcétera. También, ¿qué haces? Y la empresa creativa igual, nosotros somos empresa creativa. Es cierto que nosotros estamos a caballo, el híbrido entre empresa creativa y productora, pero hasta ahora empresa creativa porque desarrollamos. Lo que pasa que todo lo que desarrollamos, entre comillas, lo producimos nosotros, ¿vale? Ahora poco a poco se va abriendo y, por ejemplo, esto ha sido un encargo. No hemos producido Olivia. Lo hemos creado, no lo hemos producido. Hay cosas, ventajas y desventajas. La ventaja de producir tú es que tú mandas, tú decides, tú haces todo lo que está en tu mano para hacer que eso brille. Cuando te hacen un encargo como creativo y no haces la producción, no puedes mandar, no puedes decidir. En este caso nuestro no hemos podido decidir en qué teatro se hacía, los altavoces que nos ponían, los técnicos que nos ponían, la escenografía lo han hecho, todo el diseño, toda la puesta, ¿sabes? La utilería es si es un buen equipo, estás muy tranquilo porque sabes que lo van a hacer bien. O sea, estás súper tranquilo. Pero si hay algo que falla, te preocupa porque si está por debajo de tu nivel, pues empiezas a sufrir de no llegar a tiempo, de no hacerlo con la excelencia que tu proyecto lo quiere hacer, ¿vale? Entonces, estos son los matices, ¿sí? Bien, ¿qué más te puedo contar? Por ejemplo, yo os digo ejemplos para que podáis aplicar ya. Si eres actor, ¿no? Ayudo a contar historias desde el cuerpo y la voz. Teatro musical, texto y doblaje, por ejemplo. Y la productora, pues creamos espectáculos musicales. Mira, nosotros tenemos esto. Creamos espectáculos musicales originales para teatros y marcas que quieran emocionar su público. Esto sería la empresa creativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ser... A partir de que tú entiendes esto de lo que haces, es mucho más sencillo posicionarte y comunicarte, ¿de acuerdo? Vale, el segundo tip es la relación entre marca personal, que ya lo hemos comentado un poco antes, y la marca de empresa, ¿vale? Que no debe competir, debe sumar, ¿vale? Entonces, si tú tienes una compañía, tienes que sumar, tienes que posicionar ese nombre de la compañía. El problema es que a veces tienes 4 o 5.
Para mí este es el error, ¿vale? Pero bueno, ya se van autodescartando también, porque no se puede. Al final, los humanos tenemos unas horas, tenemos una energía, y no se puede abarcar tanto. Quien mucho abarca, poco aprieta. Bueno, esto es aquí y en Pekín, ¿vale? Entonces, la marca personal, para mí es mucho más importante que si eres un individuo, un autónomo al final, ¿no? Un autónomo, pues que le des caña a esto, ¿no? Es complicado porque a veces las compañías nacen de esto, de hacer un conglomerado, una compañía, de juntarse gente y crear, y si luego se crea una marca por encima de esas personas, sí, yo lo puedo llegar a entender esto, pero tienes que estar muy seguro. Esto es como crear una empresa. Y crear una empresa en el sector cultural no es lo mismo que en otro sector. Y como es sencillo, enseguida ya se ponen a hacer, se hace una marca, luego creamos un espectáculo, chimpum, y muere y ya está. Y además hay el tema de lo legal, de las subvenciones y todo esto, que se hacen únicamente para una ocasión. Bueno, es como muy difuminado. Yo no, en otros sectores lo veo más claro que arriesgar, crear una SL es mucho más implica mucho más trabajo, implica ya un riesgo capital. Y aquí también por culpa de estas actitudes es precario nuestro sector, porque hay gente que hace cosas por amor al arte. De hecho, esta frase es por algo, por amor al arte. Bien, pues vamos mal por aquí. No se pueden hacer las cosas solo por amor al arte. Tienes que no solo arriesgar, sino mirar la manera de cómo monetizar esto. Bien, entonces eso de ir creando marcas que luego duran 4 días es como, bueno, no lo sé, para mí es un poco erróneo. Bien, seguimos. El mínimo de branding profesional que deberías tener, eso es para mí bastante clave, ¿vale? La primera, tienes que tener, si eres tanto marca como persona, marca personal, eso ya lo decides tú, puedes tener las dos, puedes tener una, pero bueno, es lo que te decía, ¿eh? Hay que sumar. Vale, lo primero es dónde te podemos ver, dónde estás. Tienes una página web, tienes un LinkedIn, tienes un Instagram, tienes un TikTok, ¿qué tienes? ¿Un YouTube? ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? Quiero verte, necesito encontrar. Con tu nombre, buscando a Google, te tengo que encontrar. ¿Has probado de buscarte en Google y qué aparece? Pruébalo, a ver qué aparece, ¿vale? Luego, 2, necesito pruebas de confianza. No me basta con tu página web porque, bueno, esta persona tiene una página web y vale, muy bien, parece que lo hace bien. Necesito que alguien, pruebas de confianza, el social proof, son testimonios del público, programadores, otras personas del sector que recomiendan. Y esto se puede hacer de muchas maneras. O sea, puedes ganar un premio, esto es cuando esto te respalda, ¿no? Te da como un criterio y tal. Puedes hacer que te programen en algún sitio o puedes hacer entrevistas y que hablen de ti. Hay muchas maneras de hacer la prueba social, con reseñas, hay infinidad de maneras, ¿vale? Notas de prensa, etcétera. Todo esto da prueba social, da de confianza si yo voy y veo tu trabajo, ¿no? No me basta solo con soy Mateo, soy compositor y he hecho esta canción. Vale, perfecto, te puede gustar la canción, este tío lo hace bien, pero quiero más, quiero un poco más. Y ahora vamos a esto de la canción, ¿vale? Muestras, el 3 es el muestra de trabajo reciente. Lo mejor que hayas hecho, ponlo. Lo mejor para ti que hayas hecho, ponlo. Si yo veo lo mejor en tu página web, yo veo algo que es para ti lo mejor, si a mí no me gusta, si a mí no me encaja, si yo creo que no está al nivel que necesito, si para ti es lo mejor, yo ya no te voy a buscar. ¿Por qué? Porque ya no hay encaje, ya no hay match, ¿vale? Entonces siempre tienes que hacer lo mejor que puedas y mostrar lo mejor. Bueno, parece obvio lo que estoy hablando, pero es que a veces la gente cuelga unas cosas que realmente yo pienso, ¿en serio? O sea, ¿en serio te has atrevido a colgar esto? ¿Habrá un motivo detrás? ¿Es en coña? ¿O realmente no tienes el talento y esto es todo lo mejor que puedes ofrecer? Porque a veces mostramos algo en Internet que, bueno, yo lo tengo bastante claro. Demostrar siempre al máximo nivel. Hay veces que no consigues lo máximo y lo único que tienes es esa frase que han desafinado un poco y mira, y dices, bueno, ya lo solucioné por otro lado. Vale. Pero es que a veces hay un no parar, ¿eh? Hay gente que
cuelga canciones como churros y veo y pienso, bueno, es su estilo, pero es que está mal hecho. O sea, hay veces que me pasa y pienso, no me puedo creer que no haya un criterio detrás de todo esto. En cualquier caso, a ver, para mí es tener un poco de y si dudas, pide opinión. Opinión sensata, ya lo dije en un capítulo. Pedir opinión, no a tu madre. A tu madre te va a decir que está perfecto. Pídele hostia, ¿qué piensas de esto? A mí me han llegado muchas cosas de, Mateo, dame tu opinión de esto y qué tal. Y bueno, porque bueno, deben pensar que yo tengo un criterio, un gusto, una manera de trabajar que les encaja con la suya. Entonces, si yo les doy una opinión positiva, pues les estoy como reforzando y les estoy dando, y esto es guay, hace comunidad, a mí me gusta. Pues puedes pedir opinión a alguien que tú creas que te va a dar ese consejo o esa visión, o si tú te gusta la manera de trabajar de una persona, pídele consejo, pídele opinión, a ver, si cuelgo esto, si enseño lo otro, si tal. Para mí creo que es fundamental mostrar el trabajo reciente, pero lo mejor, que tú no me pongas tú. Y si lo haces, si te pones cantando en la ducha y mal, que tenga un sentido. Que al menos se haga viral, que tenga un sentido de ser, que tenga lo que buscas, ¿vale? Todo, no estoy juzgando aquí que no esté bien, pero yo hay cosas que pienso, ostras, esto, ¿sabes? No ligo cabezas a veces con lo que veo en algunas profesionales del sector. Bien, el cuarto punto es construir un relato y no solo un currículum. A mí me llegan currículums, bueno, a mansalva. Quiero trabajar con vosotros. He hecho esto, he hecho lo otro, he trabajado aquí, y pienso, bueno, vale, muy bien, perfecto. Pero es que con un mail de he trabajado aquí, quiero trabajar con vosotros, no me vas a ganar. Me tienes que seducir, me tienes que decir, mira, he venido a ver Olivia o he venido a ver Alan, el musical, y veo que aquí habéis cometido este error, y esto creo que sería mejor si lo hiciéramos así, no sé qué. Bueno, esto es un ejemplo, quizá luego te digo, ¿dónde vas tú corrigiéndome? Pero no, pero de verdad yo me escucharía más alguien que me diga, mira, creo que esto podría ser mejor así, y que me lo justificara y que yo le diera la razón y que yo tuviera que decir, ostras, pues mira, tienes razón, aquí no hemos podido, y yo te diría, y no hemos podido por esto y por lo otro, ¿vale? Por ejemplo, tiene que ser original. Y en esto, la manera de comunicar, de venderte, de hacer un dossier, de hacer un currículum, tu página web, es fundamental. Si tú me mandas un currículum, quiero trabajar con vosotros, veo que se lo has mandado a 200 más. Y es así, y bueno, lo entiendo, pero personalizarlo está mucho mejor, ¿vale? Entonces, es más un relato y no tanto un currículum vitae. El relato es el que te mueve, qué tipo de historias te gustaría explicar, qué tono, qué puedes aportar en mi empresa, cómo lo puedes mejorar, cómo puedes mejorar el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Esto sería como este relato, esta manera de... Esto para mí es fundamental, ¿vale? Me lo encuentro y creo que es importante que lo sepáis si nunca necesitáis acercaros a alguien. Y por último, el último tip, tanto como actor como productor, cuidar la experiencia completa. Mira, te digo un ejemplo. Si eres actor y llegas tarde, lo mínimo que puedes hacer es pedir disculpas, porque me he encontrado gente llegando 15, 20 minutos tarde, incluso, da igual, 5 minutos, me da igual. Es que esto lo tengo tan sagrado. Si tú eres un actor, y ya no hablo, sirve para los dos, actores y marcas, ¿vale? O sea, artistas y marcas. Es cómo haces sentir a la gente. Esto es lo más vital. O sea, cómo respondes un correo, cómo tratas a las personas de tu alrededor, cómo recibes al público tanto al final como a tu contratante o a tu cliente. O sea, yo, para mí, si soy productor máximo y yo lo hago todo, mi cliente es el público. Cómo lo trato, cómo entran, cómo el personal de sala, cómo los trata. Todo esto es vital. Como actor, pues tienes otras perspectivas. Tienes no solo el público final, cómo lo tratas después, ¿no? Eres Cristiano Ronaldo y no te quieres hacer... Bueno, Cristiano Ronaldo creo que sí, que es bastante amable, pero eres un futbolista de élite y no te quieres hacer una foto con tu fan.
mal. O sea, lo siento. Mira, el otro día vi un vídeo de LeBron James que era un borde con sus fans. Yo pensaba, pero ¿de qué vas? Yo ya sé que no es tú. No es, bueno, esto al final es a quien le debes, ¿no? Ya sé que si haces títulos y metes canastas, pues bien, pero no es solo eso, no es solo actuar bien, es cómo tratas al público, cómo tratas al director, cómo tratas a toda la gente que está ahí a tu alrededor, ¿no? Cuando acabas un trabajo, cómo cierras, cómo envías un correo y dices: hoy he estado muy a gusto, muchas gracias, aquí tenéis el resultado, mi valoración, ¿Cómo haces esto? ¿Cómo cierras? Tú cuando te contratan para hacer un trabajo, cuando lo has acabado, ¿qué haces? ¿Cómo lo agradeces? ¿Das las gracias? ¿Das una valoración? ¿Cómo te has sentido? Todo esto para mí es fundamental. O sea, yo cuando, y ahora lo digo, o sea, ahora acabamos Olivia o acabamos de estrenar Olivia, los actores que te dan un detalle antes de empezar una función de estreno, esto es muy de teatro, ¿vale? Pero yo lo agradezco mucho, o sea, es realmente alguien que ha pensado, que ha tenido el detalle, que se ha preocupado. Y hay gente que no hace nada. Dices, bueno, que no pasa nada, pero bueno, el que tenga el detalle, pues para mí tiene puntos. O sea, es así, y no se trata de comprar a nadie, y no se trata de que me lleven jamones ni nada de todo eso, pero el otro día una actriz de Olivia me trajo una chocolatina con una nota escrita. Y pensé, hostia, qué detalle, qué bonito, gracias. Y esto es para mí es vital, es cuidar, es estar allí, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo te recibe? Bueno, esto es más para productores y tal, ¿eh? ¿Cómo recibe el público al entrar? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo está la sala? ¿Cómo está todo? Es vital la experiencia final del público, es los detalles, es que es los detalles. Y esto pasa por una buena coordinación de equipo. Si tú eres una empresa de espectáculos y produces espectáculos, haces que la gente compre una entrada, se siente en una butaca, disfrute del espectáculo, bla, 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 todo y cada una de las cosas, el CEO, sea quien sea, es que me da igual, porque aquí hay veces que veo que los responsables máximos no bajan a tierra, no van a la calle, no van. O sea, yo soy programador de un teatro y estoy a todos los bolos. Y ahora me estoy marcando un triple porque sé que es muy cansado y sé que hay mucha programación y todo. Pero es lo mínimo estar a todos los bolos, a todos los estrenos, por supuestísimo, pero un seguimiento, no solo al estreno, postureo y chimpum. Estoy allí, pregunto cómo estáis, cómo va el técnico, cómo que ha pasado algo, cuéntame tal, cómo podemos mejorar. O sea, la figura del CEO es vital para que una marca sea... O sea, al final el CEO se tiene que preocupar para ingresar y para que todo vaya bien. ¿Y cómo va bien económicamente? Pues que el público compre. Pero que el público no solo compra porque el espectáculo es bueno. El público compra por la experiencia de todos. Si se ha sentado y la butaca hace ruido, si el que la ha sentado en la sala estaba enfadado, si al comprar la entrada por la web ha sido un rollo y ha tenido que entrar 4 o 5 veces su correo electrónico, todo esto, es que son pequeñas cosas que muchas veces no se tienen en cuenta y creo que son detalles increíbles. Pues esto que estoy contando, tratado al personal. O sea, es que es lo mismo. Si eres marca, tienes todos estos problemas, y si eres marca personal, si eres actor, cantante, bailarín, tienes otros más. Tienes otros más, no, tienes los mismos, pero traducido a otra cosa. Al final, el cliente, el máximo responsable, para mí, si eres productora, es el cliente final, el usuario, el que ve el espectáculo. Para un actor, quizá no sea tanto el que viene a comprar una entrada, que también, sino sea más pues todo el equipo, el director, el productor. Hay que también tener ese trato hacia ahí. Es como tridimensional todo. Yo no digo que el CEO no... Bueno, es lo que digo, tienes que estar ahí con los actores, preguntarles cómo estás bien, estás a gusto, qué podemos mejorar, todo esto es vital. O sea, no sé, yo es que como lo veo tan claro, quizá no lo... Pero hay veces que no pasa y pienso, hostias, ¿por qué no lo tienen en cuenta, no, la gente? Bien. Entonces, por ejemplo, te digo, ¿yo qué hago como marca personal? Yo cuando acabo un concierto de Candlelight, por ejemplo, que son esos conciertos de Candlelight, yo salgo a saludar a todo el público, a todos. O sea, todos los que me quieran saludar, me pueden saludar. Me pueden chocar la mano, me pueden abrazar, porque muchos me abrazan, hostia, muchas gracias. Pero soy yo quien va y le digo, muchas gracias por venir.
Yo creo que esto es un gesto que no me lo encuentro nunca, creo que es necesario, creo que hace humano. Si yo cuando acabo un espectáculo voy y puedo hablar con el artista, esto me conecta, le puedo explicar cosas, brevemente, pero ya me entiendes, ¿no? Esto son cosillas que creo que cuidan y creo que al final es lo que se tiene que ir trabajando, porque al final, somos personas, ¿no? Y ya está. Todo esto traducido al email, a las redes, a la web, a todo. Es importante, en mi opinión, ya te digo. Y ya está. Dicho esto, espero que te haya gustado, que te haya servido. Los puntos que hemos tratado a manera de resumen es dejar claro lo que vendes, o sea, dejar claro lo que haces, la relación entre tus marcas personales y tus marcas empresariales que sean diferentes, porque las empresas son personas, pero quien está detrás pues tiene que sumar, no puede ni competir ni ensuciar. Bien. Hay un mínimo de branding profesional que se debería tener, ¿no? Que es eso lo que decíamos, la landing, el LinkedIn, el Instagram, la muestra de trabajo, las pruebas de confianza. Hay que construir relatos, no construir currículums, ¿vale? Personaliza tu acercamiento a quien sea, a tu público final o a tu jefe, da igual, quien sea. Son personas, todos somos personas. Es que no hablamos con perros ni con máquinas todavía. Y cuidar la experiencia completa. Y esto es muy cansado porque la experiencia completa tiene mucho curro y no todo el mundo está dispuesto y no todo el mundo está hecho para tirar adelante un proyecto grande de estas características. Piensa que es heavy metal, yo lo veo, poca gente puede asumir esa responsabilidad de, de que te caiga un foco a alguien. Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay muchos cabos sueltos que se tienen que cuidar. Y el detalle es lo único que te permite estar tranquilo. Que cada una de las cosas, las pequeñas cositas, estén bien cuidadas. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale like, dale 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Por favor, venir a ver Olivia, un viaje en el corazón de la Navidad. Seré muy feliz si os escucháis los temas. Están en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Si compartís este podcast a alguien que le pueda interesar. Y si venís de parte de Cancioncast, si decís: hola Mateo, vengo a ver Olivia este día y vengo porque he escuchado el capítulo de Cancioncast, yo te doy un premio, un regalo, algo, ¿sí? ¿Trato hecho? Bien, de acuerdo. Genial. Muchas gracias. Ya habéis visto, quizá, lo he pensado, ya lo habéis escuchado. He pensado que voy a cambiar, al menos durante el tiempo de Navidad, la sintonía del programa. Y quizás se quede para siempre, no lo sé. Es como la instrumental de Olivia, ¿vale? Porque es el nuevo musical que hemos hecho y tengo ganas de ponerlo. Así que supongo que ya la habéis escuchado de entradas y ahora también de salidas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos por los escenarios.